habíamos cortado en esta parte de hipotermia. ¿M? Estábamos con los agentes térmicos. Para recordar un poquito, habíamos hablado la vez pasada de golpe calor, insolación y ahora estamos con hipotermia. Estos temas lo pueden leer del Chevir. Ahí está puesto, no sé si ya lo puse, pero en el aula virtual estaban puestos los capítulos. Nosotros vamos a hacer, como es muy profundo porque entramos mucho en la explicación fisiológica del proceso, nosotros vamos a hacer una explicación un tanto superficial porque si no, no llegamos con todos los temas. Porque cada una de estas pequeños fragmentos de los agentes no biológicos, nosotros los vamos a ir desarrollando en la medida que vayamos introduciéndonos en las distintas patologías. Entonces muchas veces vamos a volver a hablar de estos temas. En el caso de la hipotermia, que es cuando disminuye la temperatura corporal, ustedes ya saben que nosotros tenemos mecanismos que van a reaccionar del organismo que van a hacer, que se van a activar. Por ejemplo, la actividad muscular, que es aumentar la actividad muscular, que es lo que hacemos cuando tenemos frío. Tiritamos. Exacto. Temblamos, tiritamos, hacemos una contracción muscular sostenida, no sostenida, intermitente para generar calor. Y también se produce el erizamiento de los pelos en el caso de los animales. Bueno, las personas también solamente que es más manifiesto en los animales. Se produce una vasoconstricción periférica porque el organismo trata de mantener el calor corporal en los órganos vitales para seguir conservando alguna actividad. Y esta vasoconstricción, cuando estamos en un proceso de hipotermia, donde hay una disminución de temperatura y se mantiene en el tiempo, va a generar lo que se llama isquemia. Isquemia es cuando disminuye la irrigación en la periferia. Por lo tanto, los lugares más afectados en los animales van a ser las extremidades y todo lo que sea circulación terminal, como ser las orejas, la cola y también, bueno, las extremidades de los miembros y el tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque si no se está alimentando, yo no necesito irrigación en la zona. Entonces, en esa zona voy a tratar de disminuir la irrigación para tratar de evitar perder calor corporal. Todo esto en disminución de temperatura va a disminuir también la actividad cardiorrespiratoria. Y esto nos va a llevar a disminuir la actividad cardiorrespiratoria, la respiración se hace más lenta, hay lo que se llama estados de somnolencia, y lo que va a generar es la disminución del traspaso de oxígeno hacia los tejidos, que es lo que se denomina hay una anoxia generalizada. Va a disminuir, además que disminuye el consumo de oxígeno, el paso del oxígeno hacia los tejidos, que es lo que se llama el cese del oxígeno en los tejidos, va también a estar reducida por la disminución de temperatura. Y llega a producir la muerte cuando los animales llegan a 20 grados centígrados. Entonces nosotros ya tenemos, vamos a empezar a tener nuestros signos ya en los, ya le diría, en general los animales, nosotros nuestra temperatura normal es 37, 38 y varía según las especies. Por lo tanto, ya en 35, 33 grados ya empieza con toda esta sintomatología de estado de somnolencia. Si se mantiene y se disminuye más la temperatura, se puede llegar a producir la muerte. ¿Cuándo nosotros vamos a tener estados de hipotermia? ¿Cuándo se ocurre que pueden llegar a sufrir un animal en estado de hipotermia? Si se cae a algún lago frío, por ejemplo, con Si agua nosotros, congelada. si nosotros tenemos sí es verdad, si nosotros tenemos una disminución por que se sumergen en un líquido frío, cuando dejamos animales que se realiza el pelado, se realiza el corte de pelo, lo dejamos a la intemperie, le sacamos la capa, que nosotros tenemos que entender que los animales tienen pelo y subpelo y dependiendo de las especies mantienen el calor y muchas veces estos animales, además de favorecer que se puedan sumergir en el agua y que tienen una grasitud que los protege, esa misma grasitud que los protege también genera una capa aislante que mantiene una temperatura corporal constante. Entonces son series de situaciones que nosotros desde el norte también podemos generar cuando dejamos a los animales sin la protección natural. ¿Mm? Entonces tenemos varias formas de realizar este pequeño problema. Otro de los agentes que nosotros tenemos de agentes no biológicos son las radiaciones ionizantes. Si bien alguno de los chicos técnicos, si me quiere corregir, si ha hecho una escuela técnica y me quiere corregir en alguno de estos términos, me avisa.
Pero estas definiciones de radiaciones ionizantes las saqué de los diccionarios, de los diccionarios de medicina. Y como definición, las radiaciones son una energía que se propaga en forma de onda a través del espacio. La radiación ionizante tiene la capacidad de remover electrones de los átomos, creando iones, resultando en la producción de electrones libres negativamente cargados y los átomos ionizados positivamente cargados. Este tipo, como nosotros vamos a la profundidad de lo que es la biología celular y la biología, cuando hablamos sobre la carga de iones y demás, son importantísimos que ustedes tengan en cuenta que estos cambios de electrones o cargas son esenciales para mantener la homeostasis celular. Entonces, con cualquier tipo de alteración, de cualquier tipo de radiación, yo puedo modificar francamente la actividad de una célula. Tenemos distintos tipos de radiaciones que van a tener ustedes que pueden leerla, es la ionizante y la no ionizante. La ionizante, que ver estos iones, tenemos la electromagnética, las gamas, los rayos X, los ultravioletas, que son ondulatorios. Y la corpuscular, los electrones, neutrones y protones, que son formas de radiaciones específicas por donde yo quiero cambiar la polaridad de la célula. Recuerden que la célula, acotación al margen, tiene diferentes polaridades que hacen que la funcionalidad de la célula de un extremo al otro cambie. Entonces tenemos células que tienen una polaridad para absorber los nutrientes, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, y tienen otra polaridad cuando cede esos nutrientes hacia el tejido conjuntivo, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, como para que ustedes tengan una visión. Las no ionizantes son las ondas de la radio, televisión, microondas, celulares, Wi-Fi. Tengo que agregar, tengo que actualizar esto, porque ahora estamos constantemente invadidos por todas estas radiaciones, que hago la aclaración hasta el día de la fecha, no están, no hay un estudio realmente serio que diga los efectos a nivel celular. No sé si ustedes escucharon hace unos años que salieron de que las personas en China o en Japón que tenían mucho tiempo los celulares pegados a los oídos generaba cáncer de cerebro. No sé si escucharon eso. Pero cuando hablaron de la hiperconectividad antes de la pandemia, se establecía de que muchas veces el uso de celulares constante podía generar cáncer. Entonces había creado un miedo, entonces la gente ya no usaba los celulares pegados al oído, empezaron a usar, ahí está otra de las compañeras, Erika Coro. Empezaron a utilizar muchos auriculares inalámbricos. Buenos días, Erika. ¿Se pudo conectar? ¿Entró? Erika, lo único que vimos hasta el momento es sobre hipotermia y estamos en las radiaciones ionizantes. Para seguir el tema, nosotros los usos que nosotros realizamos con este tipo de radiaciones son los usos medicinales, usos de diagnóstico y tratamiento, todo lo que es cuando ustedes se hacen, ¿qué es lo que conocen que hace como uso medicinal, chicos? Ustedes deben saber más que yo. ¿Para qué se usan las radiaciones? Las radiografías. Las radiografías. ¿Cuál más? Para el cáncer también, tratamientos. Para tratamientos con cáncer, bien. Para tratamientos de cáncer, perdón. Para también se utilizan todo lo que hacen la densitometría, los estudios de ultrasonografía, todos los estudios que son con invasión de rayos para atravesar los distintos tejidos para poder observar en su interior. Todos esos. Y fíjense que todos los técnicos que hacen estos estudios tienen la costumbre de utilizar un aparatito que lo cuelgan en el pecho, que tienen que utilizar donde va a ser un conteo de radiación. Cuando llega a un número determinado, tienen que descansar. Automáticamente, si alguien tiene un papá radiólogo, técnico que realice diagnóstico por imágenes, va a saber que ellos hacen un deje de actividades durante un tiempo para eliminar las radiaciones que pueda haber absorbido su organismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas radiaciones van a alterar el núcleo celular, alteran el ADN, alteran todos los procesos de mitosis y de división celular, la adhesión, la fragmentación, aglutinación de la cromatina,
alteran fases cromosómicas y todo eso va a llevar a distintas mutaciones. Las mutaciones nos van a llevar a muerte celular y además nos van a llevar a la producción de cáncer, que son la multiplicación de células en forma indiscriminada. Además, cuando nosotros utilizamos este proceso como medida medicinal, nosotros lo que hacemos, atacamos justamente lo que trata de hacer las radiaciones, es atacar justamente la mitosis celular. Entonces, cuando son radiaciones dirigidas a ciertos tejidos, se trata muchas veces como técnica polarizar la célula para atacar esa célula específicamente y destruirla. Ese sería uno de los tratamientos de cáncer. ¿Mm? Eso le quería aclarar porque la polaridad de la célula es muy importante. Bueno, acá están mecanismos de acción, ionización de las moléculas y átomos de las células, dos teorías. Esto, no recuerdo si esta está en el Chevir, si no, por favor, fíjense si está. Si no está, igualmente ya los voy a dejar puesto en el PowerPoint. Pero hay dos teorías, una teoría del blanco y la teoría indirecta. Del blanco, que significa que da directamente en el blanco, de un choque directo, es cuando afecta el ADN, el ARN o las proteínas, y esto produce cambios biológicos. Y la teoría indirecta es cuando afecta el agua en disolución de la célula, y va a generar uniones peróxidos, distintos tipos de sustancias peróxidas, peróxido de hidrógeno, el hidroperóxico, el radical hidroxílico, y va a producir este tipo de células que van a producir también cambios y destrucción celular. ¿Qué podemos tener como signo de radiación aplicada en forma aguda? Esto es cuando hay alguna alteración o alguna, ¿cómo es que le llaman? Cuando no se mantienen las plantas, estas productoras de energía nuclear, cuando hay algún desastre nuclear. Se llama síndromes de radiación aguda. Cuando tenemos una gran irradiación de estos rayos, vamos a tener síndrome cerebral, vértigo, convulsiones y muerte en una hora, y quizás menos, depende de la cantidad de radiación. Puedes tener signos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea intensa, y este es el proceso agudo, y después aparece en la presencia de tumores. Y el síndrome hematopoyético, que habla de una radiación menor con atrofia de ganglios, vasos y médula ósea. ¿Por qué de este tipo de tejidos? Porque son los tejidos que tienen una rápida multiplicación. Entonces muchas veces estas células son las primeras que se van a afectar, que esto va encadenado con la siguiente diapositiva. Bueno, acá nuevamente recuerda los tipos de rayos X, que son los de mediana penetración, pero con menos energía. Los gamas son de alta penetración, muy profundo. Los alfas son menos penetrantes, que afectan protones y neutrones, y los betas más penetrantes que los alfas. Estos asociación de rayos yo voy a determinar qué estudio voy a realizar. Bueno, el origen de las radiaciones lo tendría que haber ido antes, natural, procedimientos médicos, basura nuclear, exposición profesional, aquellas que hacen diagnóstico por imágenes y explosiones nucleares. Tienen que tener en cuenta que cuando ustedes trabajen en veterinaria, si hacen este tipo de diagnóstico de radiaciones, el sacar una placa no es un acto médico menor. El sacar una placa radiográfica es un acto médico y como tal debe tener todos los recaudos necesarios. ¿Qué significa? Todos los equipos de rayos irradian y chocan las distintas rayos, las incidencias van a chocar contra el cuerpo que atraviesan y se despliegan hacia diferentes lugares. Por lo tanto, tienen que tener un lugar habilitado para realmente hacerlo, con las paredes con el grosor necesario y ustedes con el material de protección. Nunca se confíen en la juventud de los cuerpos. ¿Por qué me refiero? Uno cree que a los 20 años las radiaciones, que saquen un par de radiografías, no va a hacer nada, pero todos estos procesos son acumulativos y hay sensibilidades propias y genéticas muy particulares y hay gente más y menos sensible. Hablando de sensibilidad, nosotros vamos a tener que nuestro organismo, las células, tienen distintas sensibilidades frente a las radiaciones. Tenemos las células que son altamente sensibles, son aquellas todas que van a sufrir una mitosis durante, en general, el largo de la vida del animal. Por lo tanto, cuando hablo de células primitivas, son las células, las progenitoras, las células
basales, las células de la médula ósea, por eso se habla de células primitivas que no se han dividido. Sistema hematopoyético, que da origen a las distintas células sanguíneas. Las reservas de espermatozoides y de óvulos son sensibles. Las células de las criptas intestinales, ¿por qué? Porque en las criptas están las células del epitelio basal, que van a dar origen a las células epiteliales superiores, el estrato basal de la piel y las células neoplásicas. Este es cuando yo voy a... ¿Por qué las células neoplásicas? Porque el tumor maligno tiene una rápida multiplicación, porque tiene alterado su ADN. Las células que son relativamente sensibles son las células de los tejidos parenquimatosos de los órganos en general. Y las poco sensibles son las células ganglionares. Por eso muchas veces cuando se hacen radiaciones, sobre todo en los humanos, si se quiere tener hijos y tener un tratamiento de cáncer de mama y demás, muchas veces se hace lo que se llama, eso es acotación al margen, una reserva ovárica o una reserva de espermatozoides o demás que también se puede hacer, no es común y generalmente se hace más ovárica. Pero la idea es conservar algunas células para si después se quiere seguir con la procreación. Por eso es que se hace, porque son altamente sensibles. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Se entiende. Bueno, si se me escucha muy fuerte el mate, me avisan. Quedó horrible que le esté soplando el mate en el micrófono. Bueno, acá hay una de las lesiones de este pobre animal. Eh, no debe suceder así, pero este es un tratamiento de condrosarcoma nasal. En realidad van a ver también el tratamiento de radiaciones cuando se hacen felinos por carcinomas de células escamosas y demás. Todo lo que sea este tipo de prácticas que sean con radiaciones deben ser de gente que esté preparada, que el tejido sea el tamaño adecuado para realizar las radiaciones, si no vamos a hacer un daño en las células, como se muestra en la foto. Siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre presión atmosférica. Otro de los agentes no biológicos es la presión atmosférica. ¿Qué saben de la presión atmosférica? ¿Qué pasa cuando subimos a la montaña? ¿A alguien le pasa algo cuando sube a la montaña o solamente a mí? Lucas, Se le tapan los oídos. se te tapan los oídos por los cambios de presión atmosférica. Bien, ¿qué más sucede con las personas que, estamos hablando de las personas que no están acostumbradas? Se marean por falta de oxígeno. Falta de aire. Bien, muy bien, porque la cantidad de oxígeno a medida que nosotros ascendemos disminuye. Tengo problemas con el video, chicos. Vos sabés que lo activo y lo desactivo y demora un montón en activarse la cámara. Bueno, lo dejamos activado. Disminuye la cantidad de oxígeno. Entonces, las personas que no están acostumbradas y hacen un ascenso a determinada altura lo tienen que hacer en forma paulatina. Y siempre vas a tener, dependiendo de las personas, 1 o 2 días para aclimatarse. En el caso de los animales sucede exactamente lo mismo. Nosotros no podemos exigir los animales que son cambiados de lugar por un viaje. Hablemos de las mascotas pequeñas, es más común que sufran este tipo de apuramiento de los animalitos que también se marean, se estresan y demás. Y en grandes animales, cuando yo hago traspaso de animales de un lugar a otro, pasando por alta montaña, ya sea Mendoza, dependiendo del lugar geográfico, o a Chile, sufren de tipo de alteración. ¿Qué es lo que pasa? La gente que vive en alta montaña no tiene este problema porque su organismo está adaptado a la cantidad de oxígeno que ellos obtienen del aire. Hasta su actividad, no sé si ustedes notan que la gente de alta montaña en general es gente muy tranquila, pero fíjense que hasta sus movimientos no son de tipo agresivo, no lo vas a ver corriendo. El que va a correr en la montaña es el que va de acá abajo y quiere mantener el estado físico, esa es otra cosa. Y que vos lo ves corriendo y la gente de arriba anda despacio, tranquila. Orgánicamente el tamaño de las personas que es más pequeña están adaptados realmente para la altura. Esta es acotación también al margen. El tamaño, la caja torácica que ellos tienen está adaptado a vivir en altura. Ahí se activó la cámara. Entonces, se desactivó. Entonces, ustedes tienen que entender que toda la adaptación que sucede en el organismo fisiológico y las características propias de las personas que viven en altura
es por el lugar geográfico donde vive. En el caso de nosotros, cuando yo explico lo que es el mal de las alturas, vamos al PowerPoint, están producidos por la hipoxidosis hipóxica. ¿Qué significa? Disminución de oxígeno y disminución de presentación de oxígeno a la célula. ¿Qué es lo que va a producir? Como ustedes decían, mareos, disnea, es cuando incapacidad respiratoria. Taquicardia, ¿por qué? Porque el organismo trata de suplir esa falta de oxígeno, entonces aumenta el movimiento de sangre en el organismo, taquicardia. Se producen vómitos, mareos por alterar el sistema vestibular del organismo. Si nosotros lo mantenemos en el tiempo, va a producir lo que se llama una hipertrofia del corazón. ¿Qué significa? El corazón se va a aumentar de tamaño para tratar de, como es un músculo, va a tratar de suplir esa fuerza, esa taquicardia, va a tratar de contraerse un poco más fuerte y va a aumentar el grosor de su capa muscular. Pero esto en el tiempo llega a ser insuficiente y por eso producen después otras insuficiencias cardíacas que es causada por el aumento del grosor de la capacidad muscular del corazón. Además, Profe, sí, perdón, ¿cómo en cuánto tiempo más o menos ocurre eso? de producir la hipertrofia te lleva, todos estos Sí, procesos llevan tiempo. No se te va a producir una hipertrofia en semanas, días, no, esto lleva meses o años y va a depender mucho de la actividad y el estado físico de cada persona. En el caso de los animales, vos vas a tener que en los pocos meses el animal va a tener una adaptación o no. ¿Por qué? Porque directamente el animal puede sufrir una insuficiencia cardíaca y mostrar signos de insuficiencia, que es el edema en las partes del clible, incapacidad respiratoria, disminución de peso porque él no puede comer, porque no puede respirar. El animal es algo que tienen que tener en cuenta. El animal que no respira bien no come. Va a tener disminución de peso, va a tener un montón de signos que van a indicar que no se alimenta. Además, la absorción a nivel intestinal por disminución de irrigación sanguínea también va a hacer que la asimilación de nutrientes sea menor. Entonces está este tipo de patología que se puede dar porque yo estoy hablando de animales que han nacido en un lugar y yo los he transportado a una altura determinada. Entonces te van a producir en meses a años, vos vas a tener este proceso de hipertrofia. Por eso acá te dice, si permanecen en el tiempo, esto va a llevar a aumentar la frecuencia respiratoria, volumen minuto y eritropoyesis. En el mejor de los casos, se produce lo que se llama una policitemia. ¿Por qué te digo en el mejor de los casos? Este proceso de policitemia donde tu organismo trata de adaptarse, porque nosotros después vamos a ver alteraciones que son producidas porque el organismo se puede adaptar y otras veces no se puede adaptar. ¿Qué significa policitemia? ¿Saben lo que es la policitemia, chicos? no. ¿No? Poli debe ser de mucho. Mucho, bien. Significa que aumenta la cantidad de glóbulos rojos en sangre. Ustedes siempre pregúntenme lo que no entiendan. Entonces, una de las formas antes de la hipertrofia, y si tu médula ósea es una médula ósea muy responsiva, vos podés formar mayor cantidad de glóbulos rojos que van a ser más pequeños que los glóbulos rojos normales, pero van a tratar de suplir la absorción de oxígeno para llevar oxígeno a los tejidos. Entonces, ¿qué van a hacer? Estos glóbulos rojos van a circular, van a ser mayor número, más pequeño, y van a tratar de llevar oxígeno a los tejidos. Entonces se puede producir que tu médula genere esta policitemia que puede ser permanente o transitoria. En general, si el animal vuelve a ser cambiado de ambiente, puede ser transitoria. Entonces tu organismo responde a las necesidades. ¿Tá? Después hay enfermedades que no tienen nada que ver, que se producen con policitemias, que eso lo vamos a ver cuando veamos alteraciones degenerativas. Pero una de las formas de adaptación del organismo es a través de esta formación de nuevos glóbulos rojos para transportar más oxígeno. No se puede decir qué ocurre primero o qué puede ocurrir después. Siempre va a depender de cómo responde el organismo. Por ahí capaz que ni siquiera llegas a un hipertrofia con la policitemia, andas bien si no esforzas el organismo
para aumentar el caudal de sangre en los tejidos, o si no, no lo esforzás para tener un aumento de mayor actividad física. ¿Sí? ¿Qué significa? Actividad física, ¿cómo lo diríamos en los animales? Cuando vos lo estás transportando y los cambias de lugar a otro, lo haces caminar largas distancias para ir a alimentarse y después volver al corral. Cuando sucede ese tipo de cosas, estamos en el horno. Esta sería la acción de la presión atmosférica. Ahora vamos a seguir y vamos a pasar al otro tema, que son nuestros agentes químicos. Vuelvo a repetir, si hay algún técnico o algo que me quiera frenar, me frena. En el caso de los agentes tóxicos, nosotros vamos a tener sustancias que son tóxicas, que tienen una determinada estructura química, que son exógenos, que significa que vienen del exterior, y que otros que son endógenos, que son producidos por causa del metabolismo propio del organismo. Los que son exógenos son todos aquellos que son incorporados desde afuera. Tenemos las toxinas, que son biológicas, que ya hemos visto algo de esto cuando vimos bacterias. Los metales pesados, los insecticidas, los rodenticidas, que son productos farmacológicos como las warfarinas, y los gases tóxicos como el monóxido de carbono, que es producido por la combustión del oxígeno. Como sustancias tóxicas endógenas que son producidas por el organismo, tenemos la bilirrubina, la urea, la creatinina, y acá dice abajo intoxicación enterogénica en realidad es, que son ese tipo de tóxicos que son producidos por cambios en la flora intestinal. ¿Se acuerdan que hablamos algunas veces, que yo les dije a la clase anterior cuando vimos biológicos, que cuando yo altero la flora intestinal, yo puedo llegar a producir que aumenten el número de bacterias que no son beneficiosas, y estas bacterias pueden producir toxinas que van a producir una lesión en los tejidos. Y estas intoxicaciones son por productos de desecho, como habíamos visto antes, que son de las proteínas, de los residuos que dejan la presencia de estas bacterias. Para seguir, vamos a tener los químicos, bueno, orgánicos, inorgánicos, si son de origen mineral, vegetal, animal. Vamos a tener los minerales ácidos, bases, sales, metales pesados, los vegetales, alcaloides, glucósidos, resinas, fitotoxinas, porfirinas, ácidos orgánicos y nitritos. Y de origen animal tenemos todos los venenos de insectos, víboras, sapos, arañas, etc. Nosotros no vamos a ver en patología específicamente venenos de animales. Estos en general ustedes lo van a ver en enfermedades tóxicas y transmisibles. ¿Ustedes están cursando ahora enfermedades tóxicas y transmisibles? No. No. Todavía no. ¿Ninguno? No, bueno. En esa asignatura ustedes van a tener los distintos tipos de venenos de animales, de arañas, alacranes, víboras, donde hay una clasificación según la acción. La verdad es que nosotros en la materia no lo tocamos, más que clasificarla y que sepan ustedes que están dentro de lo que son los venenos de los agentes químicos, de las sustancias que producen. Porque tienen acciones biológicas, por eso son agentes tóxicos, porque tienen acción biológica. Muchos de los venenos de las víboras producen necrosis en el lugar, después producen efectos cardiotóxicos y demás. Nosotros, como es muy grande, no los vemos. Entonces, solamente lo vamos a nombrar a modo informativo. ¿Tá? Estos agentes tóxicos pueden llegar a producir no necesariamente siempre la muerte de la célula. Muchas veces van a producir una lesión en el tejido y la célula va a poder tener la capacidad de recuperarse. Nosotros la clase que viene, o sea, el martes que viene, vamos a hablar sobre lesión celular. Pero la idea es que ustedes tienen que saber que la célula tiene la capacidad de defenderse y la capacidad de volver a generar o sintetizar las organelas necesarias para mantener su homeostasis hasta cierto punto. Pasado cierto punto de lesión, cuando ya la lesión es muy grande, se produce lo que es la muerte celular. Por lo tanto, la lesión tóxica, acá abajo en el cuadro le dice lisis, es cuando se produce la ruptura de la célula. Necrosis son unos tipos, por coagulación, son unos tipos de las necrosis que existe se llama coagulación de proteínas,
O degeneración vacuolar es lo mismo que decir degeneración hidrópica, que es cuando la célula se carga de agua por una alteración del transporte de sodio-potasio, y todo eso, toda esa serie de situaciones pueden llevar a la muerte celular. Esto es a modo, no, si no lo entienden ahora o les quedan dudas que es la degeneración vacuolar, que es la hidrópica, pasa que vacuolar se llama muchas veces así porque la degeneración vacuolar es la forma en la que se ve la célula llena de, de vacuolas, que es la presencia de agua dentro de la misma. Quiero que sí quería aclarar de esta parte que los venenos o tóxicos son las sustancias que van a alterar las funciones celulares o que van a destruir los tejidos. Pueden ser los químicos, que son sustancias que inhiben los sistemas enzimáticos específicos o no específicos, y van a tener acción específica en lo que es la cadena respiratoria, por lo tanto la fosforilación oxidativa, porque es la forma en la que yo obtengo oxígeno, van a alterar el ciclo de Krebs. ¿Para qué el ciclo de Krebs? Para obtener energía. Exacto, es una forma de obtener energía y de almacenar energía también. Y recuerden esto que ustedes ven en nutrición, que parece tan grande, que se tienen que estudiar todas las enzimas, todos los mediadores químicos, que es complicado. No sé, ¿ya empezaron a cursar nutrición? No han empezado. No, todavía no. Ay, No. bueno, ya van a empezar a renegar. Pero en química han visto de vuelta el ciclo de Krebs, porque después lo vuelven a retomar, porque tienen que saber qué obtienen, cuántas calorías, energía. La idea es que ustedes después puedan hacer una relación con las calorías necesarias. Los que hacen grandes animales, no sé si hay alguien que le guste grandes animales del grupo que está acá, que tenga contacto con el campo, que es tan lindo. ¿Nadie? Sí, profe. Yo, profe. ¿Quién sería? Ay, justo lo... ¿Quién sería? Luz, yo. Ah, Y Sofía. Luis y Sofía, buenísimo. Es apasionante. La gente que se dedica a grandes animales, que si bien es un tema que muchas veces toman los zootecnistas como forma de trabajo, la nutrición animal es una especialidad. Ya sea en equinos, hay gente que se dedica pura y exclusivamente a la nutrición de caballos de carrera, de caballos de polo, etcétera. Y en grandes animales, la nutrición es diferente de vacas lecheras a vacas de estabulación, pero todo lo que es para generar carne, para la ganancia cárnica. Entonces, es importantísimo que ustedes tengan en cuenta que todos esos ciclos de química lo van a volver a ver en nutrición, es importante, es una linda especialidad, es considerado una especialidad. Aunque los zootecnistas tomen como que es parte de su carrera, es una especialidad veterinaria, no lo pierdan de vista. Y hay pocos que lo hacen y pocos buenos. Hola, profe, buen día, ya llegué. Hola, Nico. Hola, buen día, chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos una moderadora. Mi Muy moderadora bien, hoy es Macarena. La vez qué pasada no bueno. tengo a Macarena. Bien, bien, buenísimo, Maca. Andamos, Nico, te cuento, andamos con los tóxicos. Bien, Estuvimos hablando un ratito, los introduje en el tema de lesión celular en la diapo anterior. sí, Y ahora arrancamos con venenos o tóxicos. perfecto. Muy Siguiendo bien. con lo que estábamos viendo, chicos, los efectos más letales son producidos, fíjense, nombra, hígado, riñón, corazón, cerebro y médula ósea. Acá el estado morboso es el estado del animal enfermo, se denomina intoxicación o toxicosis. Fíjense que los efectos letales generalmente de estos venenos o tóxicos afectan los órganos de mayor irrigación o los órganos que son esenciales para mantener la vida. Por lo tanto, el hígado y los riñones, el hígado porque realiza todo el metabolismo de distintas sustancias y tiene la función. ¿Qué función tiene el hígado? De detoxificación también. Detoxificación, muy bien, y de transformar todas aquellas sustancias en inocuas para ser eliminadas a través de la bilis. Y los riñones realizan la filtración de la sangre, donde nosotros vamos a eliminar los productos de desecho.
que fíjense que uno de los tóxicos endógenos es la urea y que habíamos tenido que es un producto de desecho que aparece en la orina, que estaba acá. La urea y la creatinina. Estos dos elementos que aparecen acá como tóxicos endógenos se tienen que eliminar porque son productos de desecho. Y estos parámetros, urea y creatinina, ustedes lo van a tener después para en clínica para relacionar lo que es funcionalidad renal, para ver si el riñón está funcionando como debe. ¿Por qué? Si yo retengo estos productos de desecho, la urea y creatinina tienen acción sobre el sistema nervioso central y va a producir sintomatología desde embotamiento, convulsiones, hasta llevar a la muerte. Por eso son tan importantes entenderlo, por qué son tóxicos estos productos de desecho. En general, la bilirrubina es un producto de desecho, pero no produce, no voy a tener una intoxicación como tal, sino voy a tener que es la bilirrubina y el aumento de la producción de este pigmento cuando es absorbido o mantenido dentro de los tejidos, dentro del organismo, va a producir una coloración que se llama ictericia, que en el futuro también lo vamos a ver, que te va a indicar un mal funcionamiento del hígado. Porque si yo no puedo eliminarlo es porque algo está sucediendo en mi hígado. Vamos a seguir por acá. Nosotros vamos a tener también lo que se llaman, ¿se acuerdan que les dije toxinas biológicas? Si bien nosotros lo vemos a este tema cuando hablamos de hongos, ¿se acuerdan que hablábamos de hongos, de las aflatoxicosis? Dimos una pequeña acotación sobre qué eran las toxinas fúngicas que son producidas, son esas micotoxinas producidas por diferentes hongos. Si bien a muchos este tema le va a resultar un poquito como alejado de sí, pero van a ser su primer encuentro y después lo van a ver en muchas de las materias. Como toxinas fúngicas, yo les había presentado las aflatoxinas, que son producidas acá los que están en nombre en latín, es el nombre del hongo, Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. El número 1, la fotito que está a mi izquierda, donde se ve el maíz, está afectada por este hongo y estos son cuando, por ejemplo, en general todas estas toxinas fúngicas afectan diferentes cereales. Todos los cereales en los cuales no se nos mantienen en un estado seco. Entonces son los que tienen una humedad porque se han mojado, porque se han ensilado húmedos, que no debe ser. Por eso se busca ensilar y se utilizan esos ensilados, el silopac, que son esos plásticos que rodean después de que se produce la cosecha, se rodea de este silo para mantener una humedad y una temperatura constante para evitar la producción o la invasión de diferentes hongos, porque esos hongos van a producir esas toxinas que van a dañar el grano y además van a ser tóxicos para los animales. La foto número 1 muestra el maíz afectado por estos hongos y producen esas toxicosis. ¿Qué pasa si yo alimento a los animales? Muchas veces tienen la mala costumbre de lo que no se puede vender, se utiliza para desechar y darle alimento a los animales. Si yo les doy a bovinos, van a producir lo que se llama intoxicaciones. Cuando es una gran cantidad, puede llegar a producir la muerte de los animales. Pero cuando es en poca cantidad, voy a disminuir, voy a producir signos gástricos, hepatitis, procesos hepáticos tóxicos, y voy a disminuir la cantidad de ganancia de peso. Muchas veces estos productos también se les quieren dar a los chanchos o a los cerdos y también producen muertes, disminución de peso y demás. La esporidesmina, se acuerda que también acá está producido por el Phytomyces chartarum, era lo que yo les expliqué la vez pasada cuando hablamos de hongos, que producía fotosensibilización, que era un pigmento que se acumulaba en las extremidades a través de los vasos sanguíneos, llega a las extremidades, si bien ahora les suena un poquito alejado, produce cambio de longitud de onda de los rayos que inciden y van a producir alteraciones dérmicas en las superficies corporales, que sobre todo los que irradia, los primeros signos van a ser en los que irradia directamente la luz solar. Otro toxina biológica es producido por el ergotismo, así se llama, que está producido por el cornezuelo de centeno, Clavices purpurea. Clavices purpurea es el nombre del hongo,
o cornezuelo de centeno, porque en general se lo identificó en el centeno. Fíjense en la fotito que acá dice el número 3, acá está la espiguita, y esto que sobresale, que es de color oscuro, que realmente parece un cuerno, lo van a ver si buscan también por internet, aparecen diferentes fotos, se forma como que sobresale, como si fuera una uña o cuerno que sobresale del cereal. ¿Por qué digo cereal en general? Porque puede afectar al centeno, al maíz, al sorgo, a diferentes tipos de granos. Entonces, este caso se llama ergotismo, también la enfermedad lo pueden también googlear y aparece como ergotismo, que es lo que produce. Tiene un alcaloide que causa una vasoconstricción periférica. Y en animales, en humanos es grave. En animales produce una vasoconstricción en las extremidades y produce lo que se llama pie de gangrena, que es cuando se produce una gangrena seca en la extremidad porque al tejido, al quedar sin irrigación, se muere. Como se le dice seca porque generalmente se deseca, se pone de forma de cartón, que después vamos a ver el proceso de gangrena. Estos son dos ejemplos de toxinas de tipo biológica como fúngica. Y esto va como recordatorio, porque nosotros ya hemos visto lo que son las toxinas bacterianas, que las bacterias generan enfermedad a través de las endotoxinas o las exotoxinas. Este cuadrito es el mismo cuadrito que estaba antes, solamente está presentado de otra manera, pero para hablar sobre las endotoxinas y las exotoxinas, como las exotoxinas, para recordarlo nada más porque ya lo hemos visto, generan una respuesta en hospedador, son las exotoxinas las que producen la fiebre, son toxigénicas, generan una respuesta inmunológica, y las endotoxinas en general van a producir lesión después de que se produce la liberación de sus toxinas también por la muerte celular. Y acá tenemos, son sustancias de diversa naturaleza ligadas a las bacterias que liberan durante la multiplicación bacteriana cuando el microorganismo se destruye. En general es producido por el lipopolisacárido de las gram negativas. Esto es como recordatorio, como otra forma de toxina, donde acá no tomamos la acción de la bacteria en sí, sino hablamos como representante de la toxina como elemento que va a producir una alteración celular. Por eso están de vuelta como ejemplo, ¿se entiende? Acá no hablamos de las bacterias, sino hablamos de la acción de las toxinas como agente biológico. Que en realidad sería como tomado no como la bacteria, sino como el efecto que genera la sustancia tóxica, en realidad. Por eso están acá como representadas. ¿Qué me gustaría a mí? Que tomemos como ejemplo como toxinas biológicas, como que derivan de un agente biológico. Vamos a tomar las toxinas fúngicas y las bacterianas. Otros tipos de toxinas son las que son producidas por los vegetales. Si bien ustedes en esta materia de enfermedades tóxicas y transmisibles, yo no sé si tienen también, ¿en qué otra materia ven las plantas tóxicas? ¿En qué otra materia tienen plantas tóxicas, chicos? En el plan viejo. Forraje era. Claro. Ahora lo vamos a ver en nutrición, supuestamente, porque forraje se pasó a nutrición. Ah, ¿sí? Uf, tienen como para entretenerse en nutrición entonces. No sé cómo van a hacer para unir forraje con nutrición. ¿Por qué? Porque la idea de que ustedes estudien plantas tóxicas, más allá de saber el nombre en latín, tienen que saber el nombre en latín. El nombre que se lo conoce en el campo, el nombre, ¿cómo que se dice? Rural, o se le dice el nombre que se por costumbre, ¿cómo que se dice? El nombre común. El nombre común, y tiene otra forma también de decir. O sea, el coloquial, el regional, porque encima la misma planta de diferentes regiones va tomando diferentes nombres. Entonces, y encima la foto de la planta. Así que es una materia como muy grande, pero bueno. Como toxina vegetal, nosotros acá la vemos como toxina, nosotros tenemos toxinas que van a ser hepatotóxicas, que van a producir procesos de hepatitis. Toxinas que son nefrotóxicas, que nos van a afectar la función renal. Toxinas que no van a afectar la función gastrointestinal y toxinas que no van a afectar
el corazón. También tenemos toxicidad por ácido cianhídrico, que ahí sí les puse la explicación, porque no sé si aparece en el librito de patología, pero nosotros tenemos toxinas como hepatotóxicas, tenemos el sunchillo, que es el huevo de la huayca, glauca, que se van a aprender el nombre, el duraznillo negro, que es el Cestrum parkii, no se van a olvidar más, y el abrojo grande y chico, que es el Santum. Como duraznillo negro, en la siguiente foto, este lo van a ver, es más, este que está acá abajo, ¿ven en el mouse? Esta plantita que tiene unas flores amarillas. Pero la hoja es bien gruesa, lanceolada, que se le llama. Esto es común y aparece mucho en el manantial. Nosotros tenemos duraznillo negro. Fíjense en las que aparecen como si fueran campanitas finitas, cerradas. Esta es una foto de duraznillo negro. ¿Lo pueden ver? Sí, Sí, se ve, profe. profe. Bueno. Representante, ¿por qué le puse el duraznillo negro, el Cestrum parkii? Porque hay en manantial. Como nefrotóxica tengo dos, el yuyo colorado y la quinoa. El yuyo colorado, está en la foto de abajo, es este. Pero este es cuando el yuyo colorado está en la inflorescencia madura, que cuando está divino, cuando está así. Cuando está verde, los tallos son verdosos con unas pequeñas manchitas coloradas y todo el resto es verde. Pero este es cuando está divino, cuando está en inflorescencia, cuando se ve como yuyo colorado, también es tóxico. La quinoa, que está acá al lado, que también es un yuyito, que fíjense cómo tienen las formas aserradas en el borde de la hoja, también es tóxico. Volviendo acá, el yuyo colorado y la quinoa son nefrotóxicas, el roble también. Como gastrointestinal representante tenemos el romerillo. ¿Cuál es el romerillo? Esta foto de la derecha superior, fíjense que tienen hojitas como muy finitas y todas es un arbustito. Acá abajo le puse otra foto que es así como se ve en el campo. Son arbustos, es una especie que forma arbustos como matorrales chiquititos, achaparrados, que significa que son bien chatitos, y esto también hay en manantial. Fíjense, acá les puse la foto del extremo superior, el animal muerto. Generalmente los animales que sufren este tipo de intoxicación son animales que no conocen la planta. En general las plantas tóxicas son amargas, son de sabor feo. Lo que pasa es que muchas veces quienes lo consumen, quienes son los que se intoxican, son los animales jóvenes, los terneros, los que son traídos de estabulación, donde se ha mantenido una nutrición controlada y de repente lo largan a un campo que tiene plantas tóxicas, porque todos los campos tienen estas plantas que son invasivas, y lo consumen por desconocimiento. Entonces muchas veces en distintas zonas rurales le van a hacer a estos animales distintos tratamientos. Primero, cuando lo consumen es por desconocimiento o cuando tienen mucho hambre y que no hay una cantidad de forraje suficiente para alimentar la cantidad de animales. Entonces, estos animales lo van a consumir por hambre. O sea, no lo van a consumir de primera elección porque en general tienen mal gusto, son amargas, tienen mal olor, son de olor fuerte. Entonces, muchas veces en el campo, aprovechando esa situación, ¿qué hace la gente de campo? Cuando trae animales nuevos que vienen de la recría y los van a poner en un campo para que engorde por un par de meses, lo que hacen es el ahumado. ¿Qué es lo que hacen? Ponen estas plantas que tienen mal olor, y lo que hacen es hacer pozos con estas plantas que generen el olor, que salga el ahumado, que salga el olor del humo con esta planta para que los animales no lo consuman. O si no, los hacen hervir o a la misma planta se los van a fregar, a refregar sobre el morro de los animales para que no lo consuman, para que vean que tienen mal olor y le repelan. Entonces son diferentes formas que utilizan en el campo, si conocen alguna otra me dicen, pero son diferentes formas que hacen para que no los consuman, porque son comunes. Volviendo a nuestro querido cuadro. El laurel de jardín. No sé si ustedes vieron en la platabanda de muchas de las avenidas de San Miguel, hay laurel de jardín. El laurel de jardín es esta plantita que está acá abajo, que es hermosa, que viene en color rosado, en color blanco, que están en las platabandas, que están en muchos de los jardines nuestros,
que crecen como arbustos y si vos los dejás se hacen árboles grandes, que significa que crecen un tronco bastante importante. Son tóxicas, son cardiotóxicas. Después van a ver que también los pequeños animales, perro, gato, tenemos un montón de plantas tóxicas. No he puesto, la verdad que no me he dado cuenta, no he puesto de pequeños animales, pero hay muchísimas plantas tóxicas que no conocemos y las tenemos en nuestra casa. También sufren de intoxicaciones perros y gatos. Sobre todo cuando no conocen, cuando son animales que viven en departamentos, cuando nosotros compramos una maceta y no sabemos si es tóxica para nuestros animales, y el animal en el aburrimiento la empieza a masticar, empieza a jugar, y nosotros ahí vamos a tener distintos procesos de intoxicación. El laurel de jardín es una de ellas. Estas plantas son también tóxicas. Cuando hablo de grandes animales me refiero a bovinos y sobre todo el yuyo colorado también es muy tóxico y el durazno negro también para los equinos. Producen muertes importantes. Me olvidé de decirle, este bovino que está muerto, así que fíjense la mortandad que ha producido. En general se busca siempre, cuando los animales mueren por plantas tóxicas, el animal o lo tiene en la boca, lo vomita o producen descarga, pero producen signos gastrointestinales, sobre todo el romenillo. Yo lo voy a buscar que el animal lo tenga masticado o lo voy a buscar también en los preestómagos, la presencia de la planta en sí. El ácido cianhídrico. En general, todos los tipos de sorgo, y bueno, acá está el ryegrass perenne, el trébol blanco, que también hay el maíz y demás, pueden producir intoxicación por ácido cianhídrico. ¿Qué es lo que pasa? Estas poseen una sustancia que es glucosídica llamada durrina, que tras la trituración y la masticación de esta planta va a producir un desdoblamiento en el tubo digestivo y va a liberar el ácido cianhídrico, que es tóxico para la célula. ¿Qué es lo que va a producir? Produce un estado de necrosis y muerte, produce una úlcera, realmente como que destruye la mucosa del rumen y de los preestómagos. Entonces, nosotros vamos a producir la muerte de los animales por ácido cianhídrico, puede ser desde una muerte de tipo aguda hasta, si es en pequeña cantidad, en proceso crónico. Vuelvo a repetir. Fíjense que la dosis del veneno, ahí dice 1 miligramo por kilo de peso, puede ser mortal. Por eso puedo producir desde una toxicidad con una muerte aguda hasta un proceso crónico donde yo cómo voy a ver este animal que no sube de peso. ¿Por qué? Porque su mucosa gástrica constantemente está afectada. Gástrica me refiero no solamente al estómago, está hablando de con el preestómago del rumiante va a estar afectado por el ácido cianhídrico. Que hasta un cierto punto el animal puede mantener una alimentación y puede mantener un estatus, pero en el tiempo va a producir la muerte y la intoxicación. En plantas tóxicas, chicos, hay un montón para hablar, pero bueno, este es un pequeño pantallazo como para que ustedes tomen alguna acción de estas toxinas vegetales generales y qué acción van a tener sobre el hospedador. Ahora vamos a hablar de los metales y si quieren que ya vamos una hora, hacemos un deje de 5 minutos, ¿les parece? Bueno, profe. ¿O vamos bien? No sé, como quieran, la mayoría a mí me da lo mismo. Bueno, ¿vamos bien? ¿Seguimos? Sí. Sí, Bueno, profe, sigamos. ustedes cualquier cosita me frenan. Ya les voy a poner, les debo las plantas tóxicas en pequeños animales. Hasta la estrella federal, ahora que me acuerdo, es tóxica para los gatos y los perros. La lengua de suegra también, profe, que no le sé el nombre. La lengua La de suegra, sí. Sansevieria, algo así se llama. Y Dieffenbachia también. Buenísimo. Yo de plantas aprendí. Yo iba a una escuela, yo soy recibida de la Facultad de Veterinaria de Esperanza. Y vos sabés que nosotros en grandes animales vimos intoxicaciones por plantas. Cuando yo cursé pequeños, la verdad que vimos muy poquito, pero yo me acuerdo que el herbario que teníamos en grandes animales
recorríamos el campo y teníamos que armar el herbario, dibujarla, la planta, y te puedo asegurar que no te olvidas, la bizna y biznaga, que son esas plantitas que son blanquitas como un sombrerito, también son tóxicas, que también hay el manantial, esa también, bizna y biznaga. La verdad que hemos visto muchísimas plantas tóxicas, pero es una linda materia, sobre todo se le da mucha importancia en el campo, pero vuelvo a repetir, en pequeños animales tenemos muchísimas plantas que son tóxicas y no sabemos. Ah, ¿sabe también que es tóxica en pequeños animales? ¿Vieron el paraíso? La planta de paraíso. ¿El árbol? El árbol, ¿vieron? El frutito era el tóxico. Exacto, el frutito amarillo es recontra tóxico también. Pero les debo la actividad, ya le voy a poner un par. También es tóxico. Bueno, vamos a seguir con el PowerPoint. Ahora nos vamos a los metales. En el caso de los metales, la forma de intoxicación sería por consumo, por absorción gastrointestinal. La intoxicación serían más frecuentes cuando hay una gran intoxicación, generalmente produce sintomatología de tipo nerviosa, por lo tanto afecta el encéfalo. Tenemos el plomo, que puede ser tóxico en los bovinos que cursan con signos hematológicos, nerviosos y gastrointestinales. ¿Cómo van a consumir plomo? Ustedes se preguntarán en el caso de ejemplo acá que está como metal. En general, puede aparecer en las pinturas de tipo epoxi que se pueden utilizar por ejemplo, en los tambos que utilizan como que son pinturas que son aislantes. Si el animal produce un lamido constante o la instalación donde están estabulados tienen pinturas epoxi con presencia de plomo, se pueden intoxicar. Después, plomo vamos a ver que está incorporado este tema en la intoxicación cuando hablamos en presencia de pigmentos, que produce intoxicación por plomo. También cuando se utilizaba esta sustancia, sobre todo en pintura y no sé si para otra cosa se utilizaba, chicos, el plomo. Creería que no, porque el pegamento también está prohibido ahora. Pero producen síntomas gastrointestinales y nerviosos. Después tenemos los insecticidas, que es lo más común, que aunque los agrónomos me digan que no se usan, y estos últimos años siguen apareciendo la presencia de órganos clorados, tendrían que estar eliminados, no se debería usar. Pero en muchos de los matayuyos que se utilizan en el campo, tienen todavía DDT o Mirex, que son los órganos clorados que son los más graves. Los órganos fosforados, que sí se usan y hay una dosis determinada para utilizarlo, también son tóxicos, pero en general utilizan una dosis mínima. No deberían, chicos, utilizarse, pero bueno, están como representantes el maratión, el malatión y el diclorbos. Creo que el diclorbos lo va a ver también en muchos insecticidas que se utilizan en pequeños animales, como para limpiar ambientes, no para aplicar sobre animales. ¿Qué hacen estas sustancias insecticidas? Disminuyen la acción de la acetilcolinesterasa, que es un mediador químico, neurotransmisor. Por lo tanto, al inhibir la acción de esta sustancia, lo que va a producir son síntomas que se le llaman, son síntomas, en general son nerviosos, que es lo que no impide la disminución de la acetilcolinesterasa. No se va a producir la relajación muscular y va a producir signos de ataxia, que es cuando el animal no puede caminar, va a producir como que el músculo se mantengan contraídos, va a producir convulsiones, va a producir cialorrea, que es el babeo, que es lo primero que aparece cuando se realiza la ingestión, la cialorrea, vómitos, diarrea. En el caso de los órganos clorados, va a producir síntomas nerviosos pero más graves y va a producir en general la muerte del animal en pocos minutos a horas. Todos estos tipos de sustancias tóxicas están prohibidas su uso, pero les vuelvo a repetir, lamentablemente nosotros todavía tenemos muchos de estas sustancias. Para no ser mal en pequeños animales, nosotros utilizamos muchos de estos productos en pipetas,
si bien se utilizan, ¿cómo es que se llaman estos productos? No sé si ustedes se ponen a leer las pipetas que le ponen a los animales. No sé si vieron también la caotrina, también es tóxica. No sé si se pusieron a leer que aparecen que tienen, ay, no me voy a acordar. Nico, no sé si vos te acordás los productos que tienen las pipetas. No, estoy pensando también, pero no logro recordar. Tienen algunas sustancias